Ok, estamos grabando entonces. Buenas tardes, vamos a continuar con el curso de Química y Medio Ambiente. Y estábamos viendo, junto con la introducción del curso, vimos el tema de conceptos ambientales. Dentro del marco de los ciclos de los elementos vimos algunos conceptos que tenían que ver con los elementos. Vimos el concepto de contaminación, de factor de enriquecimiento, de dosis letal media, y vimos el concepto de contaminación por fuente antropogénica, por fuente natural. Y dentro de los elementos que vimos el ciclo del carbono en el contexto del efecto invernadero, ¿okay? El cambio climático asociado al incremento del efecto invernadero. Eso es lo que estábamos viendo. Y si ustedes se fijan en la programación, lo que nos queda por ver entonces es, bueno, terminar de ver algunos detalles técnicos respecto de el efecto invernadero y los informes del IPCC, para luego empezar a ver ya lo que se llaman la química de los estratos ambientales. Me refiero a química de ecosistemas acuáticos, química atmosférica, química de ecosistemas terrestres. ¿Okay? En esos contextos de los estratos ambientales vamos a ver algunos otros elementos más, pero que son importantes en un contexto de estrato. Hay algunos elementos que son importantes en la química de ecosistemas acuáticos, otros elementos que son importantes en la química atmosférica, y ahí vamos a ir viendo eso, pero en un contexto más sistémico. ¿Okay? Y lo que quiero ver ahora, primero, es un pequeño recordatorio de lo que estamos viendo del cambio climático, asociado a la primera evaluación parcial, antes de empezar ya a dar detalles técnicos mayores. Bien, entonces, si me permiten, voy a abrir una diapo. Un segundo. Bien. Lo último que vimos entonces respecto de el cambio climático y la última información que había aportado el informe del panel internacional o intergubernamental del cambio climático, era que cada vez hay más y mejor evidencia que está concluyendo a lo que se sospechaba hace varias décadas atrás, y es que el incremento de los gases invernaderos ha incrementado la cantidad de energía radiativa, que es lo que está a la izquierda, que es absorbida extra a lo que se absorbía antes de la revolución industrial, y ya estamos hablando que solamente el dióxido de carbono, por ejemplo, está absorbiendo sobre 1 watt por metro cuadrado, o sea, estamos hablando de 1 joule por metro cuadrado por segundo, extra a lo que se absorbía antes de la revolución industrial. Ay, sí, Y eso, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? Y eso está relacionado con el incremento de la temperatura, que es el gráfico de la derecha. O sea, solamente el dióxido de carbono por sí solo ya nos está aportando casi 1 grado extra. La barra de error obviamente es bien grande porque la heterogeneidad de las mediciones es bien grande, pero a pesar de esa heterogeneidad, las conclusiones son cada vez más claras. O sea, si existía escepticismo hasta antes del año 2010, ese escepticismo es aún menor hoy en día. Ya muy poca gente escéptica respecto de la evidencia. Ya la idea que está dando vuelta antes del año 2000, que esto podía ser también un efecto de los ciclos solares y que no era tanto la quema de combustibles fósiles, ese escepticismo que yo reconozco que en ciencia es saludable, o sea, ser escéptico de algo, de una conclusión en un sistema tan complejo como el atmosférico, yo considero que no es malo, siempre y cuando en la medida que la evidencia se vaya acumulando y vaya concluyendo con más claridad, ese escepticismo se debe ir aplacando. Y hoy en día el escepticismo, creo yo, ya no está justificado. Por cuanto los incrementos de temperatura que hay hoy en día, desde que existe el ser humano, son mayores a los que se ha registrado en la historia de los humanos. ¿Okay? Y el informe del IPCC actual, al igual como el del 2014, creo que fue el último, que ya fue bastante concluyente, el 2019 es aún más concluyente.
las temperaturas son más altas que las que habían medido en el 2014, los fenómenos climáticos son más extremos y así sucesivamente. ¿Okay? Y claro, hay una serie de efectos que están dando vuelta por ahí asociados a este incremento energético que tenemos en nuestra atmósfera. Precipitaciones más intensas, sequías más extensas, huracanes más intensos y más frecuentes, pérdida de humedad del suelo, incremento del nivel de los océanos y así sucesivamente. Y aquí está el último gráfico que el que ustedes tienen que tener ya en su mente, porque ya está registrado hasta el 2020. Con todo lo malo que fueron los modelos hace 200 años o hace 100 años atrás, los modelos actuales son mejores y se están ajustando cada vez más a lo observado, que sería la línea negra que está ahí en este gráfico. Estamos sobre 1 grado más y estamos sobre 400 partes por millón de dióxido de carbono. Eso habíamos visto en la última sesión. No sé si hay alguna duda, consulta antes de avanzar, porque igual tuvimos un receso entre medio, entonces puede que la memoria les falle o hay cosas que se le hayan olvidado. Dudas, consultas. ¿Sí? Yo tengo una duda. En el primer gráfico que nos mostró, ¿qué hay el cero? O sea, esa línea, ¿qué significa? ¿Ahí es la revolución industrial? Claro, cero sería nuestro punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Lo que había de absorción energética o de temperatura antes de la revolución industrial. A eso se le da como 0. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al gráfico a la izquierda, el hecho que la barra amarilla de la izquierda del dióxido de carbono esté marcando en promedio 2 watts por metro cuadrado, no quiere decir que la atmósfera absorbe 2 watts por metro cuadrado, quiere decir que la atmósfera actual absorbe 2 watts por metro cuadrado extra a lo que absorbía antes de 1750. Por eso se refiere a 0. En el gráfico de la derecha es lo mismo, pero asociado a temperatura. Es decir, que el dióxido de carbono sea causante en promedio de 1 grado de Celsius extra, 1 grado Celsius, quiere decir que es 1 grado Celsius extra respecto a la temperatura promedio que había hasta antes de 1750. ¿Okay? Por eso 0 es el punto de referencia. Profesor. ¿Sí? ¿Y antes de eso se tiene registro del aumento? O sea, ¿cómo aumentaba? Sí, mira, hay registro. Hay registro incluso desde antes de los seres humanos, pero son registros indirectos, obviamente. O sea, no habían sensores para poner, no sé, hace 1 millón de años atrás. Pero sí hay mediciones indirectas que se han tomado, tanto de dióxido de carbono como de temperatura, a través de muestras que son testigos de hielo eterno, ¿no es cierto? Estos cilindros de hielo que cada capa representa 1 año, por ejemplo, han tenido cilindros de 300.000 capas, 400.000 capas. Entonces, se ha podido registrar las temperaturas previas que había. Hasta donde yo domino la evidencia, desde que existen los seres humanos, ¿okay? Estamos hablando de los Homo sapiens, ¿no es cierto? Máximo 1 millón de años atrás, dependiendo, porque esto es 1 millón de años más atrás, o 500.000 años atrás, de ese orden de magnitud estamos hablando, no ha habido una temperatura tan alta en promedio como la actual desde que existen los seres humanos, como tampoco ha habido tanto CO2. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que si tú te vas aún más atrás de los seres humanos, sí ha habido temperaturas más altas y sí ha habido más CO2. Tengo entendido que han registrado hasta 800 ppm CO2, el doble de lo que tenemos actualmente. Pero no hay seres humanos. Pero no habían seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo la otra vez hicimos, no sé si ustedes vieron este video, que en realidad se difunden poco estas cosas. La otra vez hicimos una especie de reunión que se transmitió por YouTube y todo este tema, discutiendo el tema del cambio climático. Y había un profesor de la Escuela de Filosofía y Educación, era un filósofo, no recuerdo su nombre, se me olvidó. Yo lo conozco así personalmente y hemos hablado, pero soy muy malo para los nombres. Búsquelo, está en la página de la facultad estos videos, ¿ya? Y me acuerdo que él dijo una cosa que, desde el punto de vista filosófico, que yo le encontré la razón en casi todo. Este profesor, claro, es un argumento que se utiliza para descartar la gravedad del calentamiento global. Y este profesor de filosofía, ¿qué es lo que decía? Decía una cosa que filosóficamente está bien, pero científicamente creo yo que está mal. Decía, mira, el clima siempre ha cambiado. Y hemos tenido periodos
con mayor nivel de CO2, mayor temperatura que la actual. Y el ser humano es ingenuo en pensar que tratar de mantener las condiciones climáticas constantes. O sea, al revés, el ser humano tiene que entender que debe adaptarse a los cambios de la naturaleza, porque la naturaleza es por naturaleza cambiante. Entonces, desde ese punto de vista, yo le encuentro la razón. De hecho, él por ejemplo, mostraba, él se basó en un libro que era como la historia de las caídas del Imperio Romano, algo así, y mostraba que parte de lo que se podía explicar como la causa de la caída del Imperio Romano tenía que ver con cambios climáticos. De hecho, efectivamente, había periodos donde había más sequía, más temperatura, etcétera, y eso dificultaba la agricultura, obligaba a movilizar a las poblaciones de un lugar a otro, más que nada por comida y agua. Y eso afectó tanto el incremento del Imperio Romano como la caída, porque obviamente el recurso agua y suelo, ¿no es cierto?, es fundamental, más en una época en donde el control de la agricultura era menor que lo que tenemos ahora. Entonces, él en el fondo lo que ponía paño frío en decir, no tenemos que exagerar tanto esto. O sea, como que viene un cataclismo que va a hacer desaparecer la humanidad. Que eso es lo que normalmente promueven los medios de comunicación. Ponen fotos del planeta en llamas. A ver, y hay que ser claro, el planeta no va a estar en llamas, creo yo. Ya, o sea, podríamos tener el doble de CO2 y el planeta no va a estar en llamas. Pero claro, ¿dónde yo le matizaría el discurso a mi colega filósofo? Es que claro, el lío no es que vamos a tener gente quemándose en las calles, el lío que vamos a tener es que vamos a tener que invertir muchos recursos en movilizar poblaciones y adaptarnos para hacer sostenible nuestro actual estilo de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que no todos tienen esos recursos. Entonces, los países más pobres la van a ver muy fea en las próximas décadas. Ya la están viendo fea, de hecho. Con la sequía. Claro, un país que tiene mucha plata o la gente que tiene mucha plata sale de la costa y se va a vivir a la altura. Pone riego automatizado, pone sistemas que capturan agua lluvia. Incluso hay proyectos hoy en día que aspiran a poner las ciudades bajo domos. Para el caso del huracán y cosas por el estilo, ya están los prototipos funcionando. Entonces, claro, pero ¿quién va a poder pagar eso? Los que tienen plata. Los que no tienen plata van a vivir fuera del domo. No con humedad controlada, no con vientos controlados, no con un suelo controlado, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, ese creo yo que es el problema. ¿Ya? Yo creo que el problema es recursos que se requieren muy rápido para adaptarnos y esos recursos no creo que estén disponibles para todos. ¿Ok? Ahora, claro, como dice uno, usted se utiliza eso para atacar, pero atacar desde qué punto de vista. Y aquí yo normalmente separo en tres grupos a las personas. O sea, están las personas que son negacionistas del cambio climático. O sea, el clima no cambia. Todo esto es un complot de la ONU y de George Soros para controlar, o sea, esos grupos que se van en ese extremo. Son negacionistas, o sea, no reniegan la evidencia incluso del cambio del clima. ¿Ya? Yo creo que eso es muy poca gente. ¿Ya? Están los negacionistas, desde mi punto de vista, los moderados, que son negacionistas racionales. Por ejemplo, para mí Donald Trump está en esa categoría. O sea, ellos no niegan que el clima cambie. Lo que niegan es que se debe a la quema de combustibles fósiles. O sea, ellos dicen este es un cambio normal, no es un cambio exacerbado por el ser humano. Por lo tanto, no nos queda otra que adaptarnos. No hacer reglamentos de que controlen los combustibles fósiles, porque en el fondo la evidencia no es suficiente. ¿Ya? Entonces son racionales desde el punto de vista que no niegan los datos. Sí, la temperatura está subiendo, eso es claro, y hay más huracanes, eso no lo vamos a negar. Pero erradicar los combustibles fósiles no valoran esa medida porque no creen que la variable más importante sea esa. ¿Ya? Claro, esas personas, asumiendo su buena fe, o sea, que no están mintiendo, sino que creen lo que están diciendo, ¿no es cierto? Asumiendo la buena fe, yo creo que esas personas se quedaron con la evidencia media antigua, ya, o sea, con la evidencia que había hasta antes del año 2010. La evidencia actual yo creo que ya hace que la gente que si la lee la evidencia actual, como se lo estoy mostrando ahora, no da pie para seguir con ese escepticismo, creo yo. ¿Ok?
Claro, y estamos los que no, los que sí creemos que hay un cambio climático exacerbado por la quema de combustibles fósiles y que la literatura científica al menos estima que casi el 70% de este cambio climático se debe a efectos antropogénicos. Al menos eso es lo que dice la literatura, no es lo que yo creo, ya es lo que más o menos está estimado. Con modelos complejos que pueden tener errores, a lo mejor no un 70, a lo mejor un 40, a lo mejor, pero lo responsable de decir en estos momentos es eso, creo yo. O sea, o decimos, no sabemos cuál es la causa, o sabemos que es más o menos un 70%. Yo creo que lo segundo es más responsable a la luz de la literatura científica. No sé si se entiende y no sé cuál es su opinión, ¿eh? Porque esto es complicado y tampoco quiero deslegitimar a las personas que siguen escépticos. ¿Ya? O sea, yo creo que el escepticismo en ciencia hay que defenderlo. Quizás hay que defenderlo en el sentido como una actitud sana ante afirmaciones no justificadas. Yo no considero que eso hay que defenderlo. Yo jamás atacaría a alguien por ser escéptico justificadamente. A estas personas que lo están justificando con información antigua, yo les diría, ¿sabes qué? Actualízate. Porque en realidad, si tú te actualizaras en información y si eres honesto, honesta intelectualmente, yo creo que ese escepticismo se te debiera aplacar. Profesor, ¿Sí? y no puede ser que tal vez como suspender la utilización de combustibles fósiles ayude a detener este efecto invernadero exacerbado, pero que traiga consecuencias más malas en otros ámbitos, me refiero. Para Ese es el nosotros. gran debate. Es el gran debate y tiene que ver con lo que vamos a discutir ahora y tiene que ver con su actividad parcial 1. ¿Ya? Como yo les decía, la actividad parcial 1, ¿qué es lo que muestra como patrón general? No es aplicable a todos, ¿no es cierto? Pero a la mayoría de ustedes. Muestra que la principal demanda energética que tienen ustedes es transporte, climatización, tanto de su hogar como de los alimentos. El refrigerador está también metido en esto, ¿no es cierto? Y en algunos casos de ustedes es cocinar. Hay otros que no es tanto eso. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que si nos vamos a la estadística energética, hay que entender lo siguiente. Y aquí voy a tratar de hacer afirmaciones solamente basadas en datos y voy a tratar de minimizar al máximo mis interpretaciones para escucharlo a ustedes. ¿Qué es lo que se sabe hoy en día? Y voy a mostrar un gráfico. Voy a mostrar un gráfico que está más adelante. Acá. Sabemos hoy en día que el transporte y lo que es climatización, calefacción, en Chile al menos, casi un tercio lo proveen termoeléctricas que queman carbón, petróleo, ¿ok? O sea, son fuentes de CO2 que no estaba en la existencia de los seres humanos, están aportando al dióxido de carbono. También hay hidroeléctricas, ¿no es cierto? Que esas no son generadoras de gas invernadero, y que las promesas que existen hoy en día respecto de cambiar la matriz energética topan con este gráfico que está acá. ¿A qué me refiero con que topan con este gráfico que está acá? Que al menos hasta el año 2015, ya tengo que actualizar este dato ciertamente, y este es un dato de la superintendencia, creo que del Ministerio de Energía, muestran que el precio de generar energía, dólar megawatt hora, ¿no es cierto?, es mucho mayor por la energía, por ejemplo, solar fotovoltaica, que es la que se aspira, versus las energías tradicionales, porque fíjense ustedes acá, al año 2015, voy a marcar acá, al año 2015, por ejemplo, generar energía por carbón o por gas, creo que petróleo incluso más bajo, bordeaba los $100 por megawatt hora, ¿ok? En promedio, obviamente esto tiene una dispersión. El año 2010, generar esa misma megawatt hora salía sobre $400 al año 2010. 4 veces más en promedio. El 2015 esto se abarató bastante, pero seguía siendo 200, el doble. Entonces, claro, ahí viene la pregunta que hacía su compañera, si decidimos eliminar todos los combustibles fósiles, carbón y gas, cualquier fuente de gas invernadero extra que incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿qué pasaría? Se
encarecería la energía, mucho, no poco, mucho, al doble. Por ejemplo, si tomamos el dato del 2015, tengo entendido que ahora es más bajo, ¿ya? Pero si tomamos el dato del 2015, al doble. Entonces una cuenta de luz que sale 40.000 pesos, ahora va a salir 80.000 pesos. Podemos discutir si sí, pero la puede financiar el Estado, pero va a salir 80.000 pesos, ya sea que la subvencione el Estado, pero hay que pagarle 80.000 pesos de cuenta al proveedor. Que parte se la aporte el Estado y la otra la gente para que no pague tanto, listo, pero es que esa plata finalmente sale igual de la sociedad civil, o sea, hay que entender que si ustedes dicen es que si el Estado financiara esto, ya, pero el Estado ¿dónde saca plata? El Estado saca plata en nosotros. Eso métaselo en la cabeza siempre. Hay una frase que dijo una política, no existe el dinero público. El Estado saca la plata de la sociedad. Por lo tanto, decir que lo financia el Estado no responde a la pregunta. Porque el Estado va a tener que subir los impuestos a alguien, a algún grupo. Por lo tanto, va a sacar la plata de algún lado para ponerla acá. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría? Se encarecería la luz, la energía. Independiente que la termine pagando parte del Estado, parte del individuo que lo ocupa, pero va a terminar afectando los bolsillos de la sociedad. Eso sí. Profesor, ¿Sí? y la energía, las hidroeléctricas, no, es energía por decir limpia, ¿no? No es- O sea, limpia en el sentido de que no libera gases invernaderos. Ujú. ¿Ok? Pero tiene otros efectos colaterales, ¿no es cierto?, que también son dañinos. Baja la energía cinética de los ríos, interrumpe la desovación de algunos peces que desovan río arriba, inunda sectores gigantes, ¿no es cierto?, que podrían tener algún valor ecológico. Por eso era toda como esta disputa, me acuerdo cuando yo era chica, había una hidroeléctrica que quería hacerse en el sur y fue como bien polémico. Claro, entonces, yo como que los pongo a ustedes así en la disyuntiva, ¿ya? Porque ustedes como generación, ¿no es cierto?, creo yo, más cercano que mi generación, ustedes han sacado un movimiento político nuevo y hay un candidato que está punteando las encuestas, que es Gabriel Boric del Frente Amplio. El Frente Amplio viene desde la revolución estudiantil del 2011, de ahí surgió el Frente Amplio. Entonces creo que es un partido que está más cercano a su generación, ¿no es cierto? Si ustedes fueran la nueva generación que van a tomar el poder, que probablemente, independiente si ustedes están a favor o en contra, ¿no es cierto?, que probablemente va a ser el resultado de la próxima elección. Gabriel Boric va a ser presidente, estoy diciendo base a lo que hice en la encuesta, ¿ya? Nada más que eso. Si cambia esto me equivocaré, pero estoy tratando de ser bien objetivo. Y ustedes, ¿no es cierto?, vieran, o ustedes mismos, si fuesen los candidatos a presidente, ustedes tienen que tomar una decisión. Pero ojo, fíjense la decisión que tienen que tomar. Opción número 1, mantienen las cosas como están. ¿Ok? Con la contaminación que generan las termoeléctricas, con los gases invernaderos que están arrojando, ¿no es cierto? Pero con el precio actual también. La opción número 2, ustedes dicen, no, nosotros somos un gobierno verde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fomentar las energías renovables no convencionales. ¿Ya? ¿Cuáles son las renovables no convencionales? Bueno, son las solar fotovoltaica, la eólica, ¿no es cierto? La energía generada por hidroeléctrica se le considera renovable, pero es convencional, no es no convencional. Ya son estas renovables antiguas. ¿Qué significa renovable? Que como se renueva por el ciclo del agua, ¿no es cierto? En el fondo la energía no se acaba. ¿Okay? La energía nuclear, por ejemplo, esa no es renovable porque uno consume el combustible nuclear y se va. O sea, no hay cómo renovarlo. ¿Okay? Entonces ustedes dicen, bueno, la opción número 2 es poner solar fotovoltaica, ¿no es cierto? Ustedes miran la eólica, mira, la eólica está barata, sí, pero es que la eólica no funciona tecnológicamente en todo el Chile y tampoco funciona todo el día. Entonces no podemos tapar la demanda energética con eólica. Va a cubrir una fracción muy chiquitita. Entonces, si ustedes se ponen como gobierno verde, ¿quién lo paga? Esa es la opción 2. Porque aquí no hay una solución perfecta. O pagamos más, quien sea que pague, pero alguien va a tener que pagar, o contaminamos. ¿Pagamos menos contaminando más o pagamos más contaminando menos?
¿Qué decidirían ustedes? Porque el gobierno, tengo entendido que Gabriel Boric se ha declarado un gobierno ecologista, con otros más adjetivos, pero ecologista parece. ¿Ya? Suena súper complejo, es súper complejo, profe. Que no hay una solución simple. ¿Sí? No. O sea, si uno tiene una visión realista de esto y no populista de esto, ¿qué es populista? Es decir, tenemos que ser un gobierno verde y ecológico, y toda la gente dice, pero no le cuenta la letra chica de qué van a hacer para pagarlo. Ese es el problema. Entonces, claro, las personas que son más realistas y racionales son aguafiestas. Dice, oye, está linda tu frase, pero cuéntate cómo lo vas a hacer. ¿Y quién va a pagar el costo de esto? ¿Quién lo va a pagar? Porque alguien lo va a tener que pagar. Profesor, ¿Mm? ¿Sí? no sé, lo que yo he escuchado de lo que propone Gabriel Boric, como que no me hace mucho sentido las políticas que él va a implementar con esto de su proyecto ecológico. En el sentido de que usted dice que es mucho más caro, pero obviamente es mucho más caro, pero esa plata con lo que él está proponiendo no, como que no calza. Sí, bueno, a ver, todo plan de gobierno bien hecho, ¿no es cierto?, tiene un costo adicional. Siempre es bueno que ustedes cuando vayan a votar por alguien lean el programa de gobierno, número uno. Y número dos, vean el costo del programa de gobierno. Y número tres, vean de dónde van a sacar esa plata para cubrir ese costo, porque yo hasta donde sea, yo he leído 2 programas de gobierno nomás, el de Sichel y parte del de Boric, ¿ok? Hasta donde sé, ninguno de los candidatos que yo al menos yo he leído el programa, ninguno de los dos, que son los dos que van punteando, promete un gobierno más barato. O sea, no, mira, nosotros vamos a armar un sistema que vamos a consumir menos recursos de la sociedad. No, ninguno promete eso. ¿Okay? Todos prometen más. ¿Y más para qué? Más para energía limpia, más para cobertura social, más para salas cunas, más para jubilaciones, todo es más, ¿no es cierto? Pero claro, yo tengo entendido que el programa de Boric se financia con algo así como, él dice que con 8 puntos del PIB adicionales. Es decir, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, que son aproximadamente 300.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno confisca aproximadamente 25 puntos del PIB, es decir, 25% de esos 300.000 millones de dólares, lo que al Estado vía impuestos, son aproximadamente 70.000 millones de dólares. Bueno, Gabriel Boric creo que propone pasar del 25 al 33. O sea, 8 puntos más del PIB. ¿Ok? Ahora, yo no soy economista, entonces, pero 8 puntos sí es muchísimo, muchísimo. Yo la reforma más grande que he visto de un presidente ejerciendo, no un programa que todavía no sé qué va a pasar, uno ejerciendo, fue del gobierno de Bachelet, la Bachelet 2, que hizo una gran reforma tributaria para recaudar, era algo así como 4.500 millones de dólares para extra, para cubrir ¿qué? La gratuidad universitaria. ¿Okay? Y claro, 4.500 millones de dólares creo que eran algo así como 5 puntos del PIB, algo así. Eran menos, mucho menos que lo que propone Boric, por ejemplo. Y con eso ustedes tienen gratuidad hasta el percentil 60 o 70. Porque ella quería recaudar 8.000 millones de dólares. Era casi 10 puntos extra del PIB. Pero pudo recaudar solo 4.500. ¿Ok? No le dio para recaudar más. ¿Por qué? Porque al subir los impuestos recaudó más, efectivamente, pero bajó el crecimiento económico. Porque muchas empresas se fueron o no invirtieron en Chile y el crecimiento económico que estaba en un 3% bajó como un 1,6%. Y eso no fue una bajada así que por coincidencia le siguieron la pista a varias empresas, sobre todo mineras que invertían en Chile, se fueron a invertir a Perú. Eso fue lo que pasó realmente.
Entonces es complicado, ¿se fijan? No hay recetas mágicas. Ahora, para que ustedes se hagan una idea de la importancia de la demanda energética, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un gráfico. Bueno, ahí están los flujos energéticos, ¿no es cierto?, de las capacidades instaladas de energía en Chile, que reflejan más o menos lo que estamos discutiendo. Cuánto de la demanda energética, de la oferta energética que hay, ¿no es cierto? Al 2015, estos son teracalorías, tengo entendido. Una oferta de 300.000 aproximadamente, claro, 80.000 se cubrían ese año con carbón. Biomasa, que incluye, por ejemplo, la madera, 70.000. Petróleo cubre casi un tercio, 100.000. Gas natural, 30.000. Energía hídrica, 20.000. Eólica, 1.000. Solar, 400. Se fijan cómo las energías no convencionales cubren muy poquito. Muy, muy poquito. ¿Ok? Y claro, parte de esa energía pasa a energía eléctrica, que normalmente obviamente abastece sobre todo hogares e industrias. Otra parte va para petróleo, que principalmente va al tema transporte. ¿Okay? Y si ustedes se fijan quiénes son los mayores demandantes de energía, se pueden dividir en tres partes. El sector industrial minero se come más o menos un tercio de la demanda energética. El sector transporte se come otro tercio. Y el sector comercial público, ¿no es cierto? Ahí dice que, bueno, se comería como menos de un tercio, pero hay que entender que el transporte también cubre una demanda pública. O sea, el transporte no es solamente el transporte de barco, ¿ya? Estamos hablando que el transporte que nosotros tomamos también. ¿Okay? Y lo otro que les quería mostrar, perdón, saqué la... bien. Las demandas energéticas, en general, todas han ido subiendo, ¿ya? Y se estima que más o menos las demandas energéticas tienden a duplicarse cada 10 años en Chile. Es una tendencia, ya obviamente puede variar un poco, depende de si hay crisis económica o no, ¿no es cierto? Cuando la economía anda bien, hay más demanda energética, cuando la economía anda mal, hay menos demanda energética, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cierto? Consumo final de energía, y fíjense cómo se correlaciona con el PIB, con el Producto Interno Bruto, la riqueza que genera un país. Chile, como la mayoría de los países del mundo, ¿no es cierto? A la medida que pasa el tiempo, se van volviendo más ricos, o sea, van generando más riqueza. Porque las sociedades se van industrializando cada vez más, sus procesos son más eficientes, las máquinas son más poderosas. Entonces, salvo que haya una crisis social y económica en un país, la mayoría de los países incrementan su riqueza, ¿ya? Y eso va aparejado con una demanda energética como aparece ahí. ¿Ok? Entonces, parecería, y me atrevo a decirlo sin tanto miedo a equivocarme, que al parecer, para generar más riqueza hay que consumir más energía. Pareciera. Ya obviamente lo dejo a debate, porque tampoco soy, como les digo, economista como para decirlo con ultra fundamento. Pero por lo menos en los países que yo he visto no he encontrado ningún país que no se vea esto. Ninguno. Ninguno. Si un país que tenga mayor riqueza y menos consumo energético, un gráfico cruzado así, no conozco ninguno. Ninguno. Por favor, si encuentran alguno, está hablando de un periodo grande de tiempo, o sea, no me vayan a tomar así, dicen, ¿y cómo este año? Si tomo este trocito de la curva, pareciera que le encontramos la receta para ser más ricos con menos energía. Pero es que eso fue una excepción, o sea, fue una cosa mínima, y tengo entendido, si mi memoria no me falla, que esta pequeña bajada que se ve ahí se debe como al boom de las ampolletas de ahorro de energía. Que en muy pocos años se reemplazaron todas estas ampolletas antiguas de 100 watts, ¿no es cierto?, por esta ahorro de energía que eran de 20 watts, 5 watts, ¿no es cierto? Y eso fue un fenómeno mundial, no fue solamente acá. Entonces, claro, baja un poco la demanda energética, pero como este es un vector de toda la demanda energética, o sea, la luminaria es una parte de la demanda energética, finalmente la pendiente sigue siendo positiva. Entonces, ¿nos podemos desarrollar con menos consumo energético? Yo ya les desclasifiqué mi opinión, ignorante y todo lo que ustedes quieran, ¿ya?
Pero no veo cómo, honestamente. Me gustaría decirles sí, pero les mentiría si les digo que sí, porque estaría diciendo solamente un deseo. Sí se puede, así como una eslogan de político. Sí se puede. ¿Ya? ¿Cómo? Ni idea, pero sí se puede. Profesor, ¿Sí? entonces podríamos decir, o sea, por ejemplo, basándonos en este gráfico, que al parecer para un mayor crecimiento económico, desarrollo, sí o sí vamos a consumir más energía, ¿no? Entonces la solución, aunque es muy difícil, estaría en buscar una forma de energía más sana o menos contaminante, ¿no? O sea, que al Y que fin y al estemos dispuestos cabo, a pagar. sí, eso, que al fin y al cabo, entonces invertir en eso debería ser como, no sé, tal vez a las primeras generaciones que tengamos que pagarlo nos cueste más, pero después sea un beneficio. Es que lo que tú dices, no te puedo responder si sí o si no, porque detrás de tu opinión, como también de la mía, hay una escala de valores. Y no todos compartimos los mismos valores. Porque, por ejemplo, yo le digo a usted, ¿ustedes estarían dispuestos a sacrificar? Porque nosotros entendemos que esto es positivo, o sea, a nadie le gusta estar con escasez económica, o sea, no poder pagar las cuentas, de tener deuda, tener carencias, ¿no es cierto? Nadie quiere eso, creo yo. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a sacrificar su bienestar material? Es decir, contar con menos recursos. Van a tener el mismo sueldo, pero el líquido les va a quedar más bajo. ¿Para qué? Para cobrarles más impuestos o, en su defecto, cobrarles cuentas más altas en pro del medio ambiente. Y estamos hablando que es algo grosero, o sea, no estamos hablando de una cosa mínima. Porque no es que va a subir solamente la cuenta de la luz, va a subir la cuenta de todo lo que se genera con energía. También se les va a encarecer el pan, la ropa, todo se les va a encarecer. Dice Javier, dice, es que quizá no muchas empresas estén dispuestas a invertir en esa forma de energía limpia porque no es rentable para ellos industrialmente hablando. Ya mira, Javier, voy a tomar lo que tú dices porque es súper interesante, pero esto hay que imaginárselo en un contexto como determinado. Supongan que los gobiernos del mundo, o sea, nosotros votamos a nivel mundial, no digo solamente en Chile, votamos y que nuestros representantes promuevan las energías renovables no convencionales. Y supongamos que esas energías renovables no convencionales son más caras, ¿cierto? Como hasta el 2015 lo era. Y se llega a un acuerdo democrático general. Entonces, todos los gobiernos van a obligar a que las empresas inviertan. Porque como Javier se entiende lo que apunta, las empresas no quieren, pero so pena de violencia estatal, se les puede obligar. O sea, ninguna empresa en este país ni en el mundo funciona en base a carbono, petróleo o gas natural. Y por lo tanto, usted empresa va a tener que invertir en solar fotovoltaica o en su defecto va a tener que conectarse a una red de energía nacional, pero que va a estar alimentada por esta energía no convencional y por lo tanto le va a salir la cuenta más cara. ¿Okay? Supongamos que llegamos a acuerdo. Pero piensen ustedes qué pasaría económicamente. Porque dice, Javier dice, no es rentable, ¿no es cierto? Entonces se va a encarecer el costo de la producción. ¿Qué van a hacer toda la industria para sobrevivir? ¿Aumentar el precio? Le van a traspasar el costo al cliente. Aumentar el precio. Porque aquí yo creo, estoy especulando con lo poco que sé de economía, pero porque si lo dejan así como optativo, ¿cierto? Es decir, ya el que quiere invierte. La empresa va a decir, si yo invierto en una energía más cara y mi competencia no, o sea, yo voy a quebrar y el del lado no, porque yo no voy a poder aumentar el precio si tengo una competencia que produce más barato. ¿Cómo si yo produzco pan con un horno, ¿no es cierto? Que ahora tiene que ser un horno eléctrico que me va a salir la cuenta del doble, ¿no es cierto? Y mi competencia tiene un horno a gas, ¿no es cierto? Y nadie lo obliga. Entonces, yo voy a producir el pan a 100, mi competencia lo va a producir el pan a 50. Mi competencia va a vender el pan a 70, va a tener un margen bien bueno, yo no voy a poder venderlo a 70, voy a tener que venderlo a 120, ¿ok? Nadie me va a comprar. Entonces, o lo vendo más caro y nadie me va a cobrar y quiebro,
o lo vendo más barato, bajo el costo de producción y quiebro también. Esto, profe, es como un tema de que cuando el Estado le pone restricciones a la economía, bueno, hasta lo que yo he leído y visto siempre es un fracaso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero insisto, no soy economista ni nada al respecto, pero lo que muestra la evidencia creo yo que es eso, efectivamente, que el control de precios siempre ha sido un fracaso. Profesor, ¿y usted sabe más o menos, porque yo no tengo idea, pero como cuánto sería lo que hay que invertir para cambiar el tipo de energía? Así como con un número. Mira, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el costo de inversión de la tecnología y otra cosa es cuánto sale producir energía con esa tecnología ya instalada. En el caso de la solar fotovoltaica, es muy caro invertir en eso. Bueno, yo le voy a dar un dato que probablemente es exageradamente caro, porque ese dato una vez me lo calculó una alumna, una alumna de pedagogía en química, todavía me acuerdo de ella. Ella presentó una exposición donde mostraba cuánto salía a alimentar una casa con un refrigerador, un televisor, una lavadora y no sé cuántas luminarias, una casa como típica, ¿no es cierto? ¿Cuánto valía la inversión en los paneles fotovoltaicos? Solamente en los paneles fotovoltaicos. Y salía algo así como 20 millones de pesos. La inversión. Claro, una vez instalado eso, ¿no es cierto? Supuestamente la energía tendería a ser casi, el valor de la energía tendería a ser casi cero. O sea, hay que ir renovando las baterías porque no duran para siempre. El panel creo que duraba 20 años. O sea, esos 20 millones de pesos hay que entender que tiene una depreciación a 20 años, por lo tanto hay que ir separando 1 millón por año para renovarlo después de 20 años si que ustedes quieren mantener esto para siempre. Bueno, probablemente ahora está mucho más barato porque esto fue como el año 2008, si mal no recuerdo. ¿Ya? Me acuerdo porque recién habíamos cambiado a Curau, me parece. Fue el 2008-2009. Ahora probablemente no sale 20, sale supongamos 10, a la mitad. Yo sé que ha bajado bastante. Pero de eso estamos hablando. De hecho, los países que se adelantaron en esto, o sea, que empezaron a instalar los paneles fotovoltaicos antes de que se abarataran, tuvieron que hacerlo con una fuerte subvención estatal, enorme. Y fueron países que tienen mucha plata, o sea, Alemania, Japón. España también agarró vuelo un tiempo en eso. Ahora están arrepentidos porque las cuentas de luz son súper caras en España. Y bueno, ese es el esquema. Entonces, se fijan que no hay una solución perfecta, lamentablemente. Profesor, Uh-huh. pero ¿y por qué usted dice que las cuentas del bus serían carísimas, por ejemplo, si es que el costo, o sea, una vez instalados los paneles y que se pague todo eso, debería ser más o menos cero, ¿no? Es que depende de quién haga la inversión. Porque si la inversión no la haces tú y la hace el Estado, y el Estado pone paneles solares en todos lados y alimenta el sistema interconectado central, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú nunca vas a tener paneles en tu casa, tú vas a simplemente enchufar tu enchufe al mismo enchufe de siempre. Pero esa energía va a llegar por paneles fotovoltaicos. Esa gran inversión de paneles, que tiene una depreciación a 10 o 20 años, ¿quién paga esa depreciación? Se la van a traspasar al cliente. Entonces te van a encarecer la cuenta. Ahora, si la inversión la haces tú, claro, la cuenta mensual va a tender a cero, pero ten en cuenta un concepto que los que estudiamos química industrial lo manejamos, creo yo, bastante bien, que la depreciación va a tener que pagarla tú, porque tus paneles no son eternos, tus baterías no son eternas. Entonces tú tienes que tener un fondo mensual para ir acumulándolo, para ir renovando esa tecnología, porque no te dura para siempre. Y si te vale 10 millones de pesos, y supongamos que te dura 20 años, claro, tú tendrías que tener, solo para renovar la tecnología, saca la cuenta, 10 millones de pesos a 20 años, ¿no es cierto? Quiere decir que tú tienes, a ver si no me falla, necesitarías 500.000 pesos por año, ¿ok? O sea, casi 50.000 pesos mensuales, que no es cuenta de luz, es depreciación de la tecnología. Harto. Se te sale casi como una cuenta de luz igual. Y estoy asumiendo que ustedes tienen 10 millones de pesos, así como para invertir en algo. O sea, ustedes no van a irse de vacaciones con varios años, o no se van a comprar el auto querido, porque esos 10 millones de pesos los van a ocupar en eso.
Ahora, si ustedes tienen tal estatus económico que pueden poner esos 10 millones de pesos y no le afectan en sus vacaciones, ni en su auto, ni en su estilo de vida que quieren llevar, bueno, bien por ustedes, pero esa gente que alcanza eso es casi nadie. Para la gran mayoría de la gente, 10 millones de pesos es lo que ahorra en años. ¿Ok? En años de trabajo. Profe, ¿y usted cómo ve la solución de esto o lo menos malo, por decirlo así? O sea, mi opinión a nivel mundial, yo no estoy hablando para mi caso, a nivel mundial yo soy optimista, yo por eso le encontraba la razón a este profe de filosofía en un punto, que los pronósticos catastrofistas yo lo encuentro demasiado pesimistas. ¿Por qué? Porque las dos variables no son las únicas, pero las dos variables que más pesan en esta curva de demanda energética tiene que ver con sobrepoblación y la matriz energética del transporte mundial. ¿Ok? La sobrepoblación supuestamente se va a acabar a fin de siglo, o sea, hasta ahí vamos a llegar al tope. Todas las proyecciones demográficas dicen que no vamos a sobrepasar los 12.000 millones de seres humanos. Hoy en día somos 7.500. ¿Ya? Y la otra que se proyecta es que de aquí al 2030 o 2040 van a dejar de producirse motores a combustión interna, porque ahora sí está saliendo más o menos competitivo que los autos sean eléctricos. A esa fecha me refiero, al futuro, no ahora. Si se cumplen esas dos cosas, se eliminarían las dos principales variables que creo yo que apuntan a esto. Vamos a seguir demandando energía, pero la vamos a cubrir cada vez menos por combustibles fósiles. Yo por eso soy optimista. Me gustaría que esto pase 50 años antes, no que pase a fin de siglo. ¿Ya? Eso sí yo reconozco que está pasando muy tardíamente. ¿Se podrá acelerar esto de alguna forma? No sé, no tengo idea. O sea, ¿podríamos acelerar que la demografía baje antes? No sé cómo hacerlo, más allá de educar a la gente de que ojalá tenga menos hijos, vía persuasión. ¿Ya? Y por lo menos yo no tengo dejado de vivir en eso, yo tengo una sola hija y no voy a tener más. ¿Ya? No solo por razones ecológicas, sino que por otra razón. Y respecto al transporte, bueno, ¿se podría acelerar algo? Quizás la charla del viernes que los voy a invitar, la de Marcelo Mena, se hable de eso, pero desincentivar el uso de motores de diésel o de gasolina en general. Yo creo que se puede hacer algo así. Yo creo que el impuesto a los combustibles, que si bien es cierto en términos económicos un castigo a la gente, yo creo que no se tiene que eliminar por eso. O sea, hay que hacer todo lo posible para desincentivar el uso de transporte vía diésel. Y si los impuestos son una medida, hay que pensarlo. La gente que sabe que haga los cálculos, digo. Yo lo digo así bien en el aire. Siempre nosotros nos cuentan la historia que los países europeos, los nórdicos son súper ecológicos, que debemos seguirlos a ellos. Etc. Sin embargo, lo que no nos cuentan es que esos países son países ricos y consumen más energía que nosotros. Ahí está la prueba. Ahí está lo que consume la Unión Europea en general, la OCDE, que nosotros estamos en la OCDE también, ¿no es cierto? Y si ustedes se van así país por país, Alemania, Finlandia, ¿cierto? Esos países que dicen, miren qué ejemplo de ecología, porque efectivamente reciclan mucho, tienen una conciencia ecológica bien grande en términos educativos, pero consumen energía como condenados. O sea, no nos vengan a dar lecciones de demanda energética. ¿Lo ven? De hecho, los debates que hay en estos temas, es bueno que ustedes los sepan. Como hay una relación súper conectada, creo yo, entre PIB y energía, los países que tienen más PIB consumen más energía. A pesar que son ecológicos en muchos otros puntos de vista, que cuidan los árboles, que no andan destruyendo el patrimonio ecológico, que tienen leyes muy estrictas, pero en demanda energética ni esos países han podido resolver la ecuación. ¿Ok? Yo por eso soy pesimista de que no vamos a poder bajar la demanda energética, salvo que seamos menos seres humanos, o que nos queramos volver pobres, que es otra opción. Si en su escala de valores no están los bienestar material, claro, no van a estar en contra de volver
5 décadas u 8 décadas atrás en riqueza. Y obviamente, evidentemente que lo que pasaría ahí es menor consumo energético. ¿Ya? Pero ¿están dispuestos a vivir en esas condiciones? Sin calefacción, como ustedes mismos llenaron en la hoja, ¿se acuerdan? Sin calefacción, sin televisor, sin refrigerador. Y bueno, transporte tendrían que correr o andar en transporte animal, o sea, como venirse en caballo. ¿Ok? Si es que saben montar a caballo, yo no lo sé. O en bici. Yo soy pro bici. Pero yo tengo 43 años, o sea, yo de Quilpué a Curauma en bici, por mucho que amo la bici, no me da el físico, honestamente. No me da. Quizá ustedes sí, son de 20 años. Ustedes pueden recorrer 40 kilómetros en bici todos los días. ¿Ya? Entonces, hay distintos panoramas que se presentan en el informe del IPCC en general para ver cómo podemos controlar el incremento de temperatura, o sea, cómo se debería distribuir la demanda energética, porque esa es una visión que yo considero que es más realista, mi opinión, es que dado que al parecer no vamos a bajar la demanda energética, al menos que la distribución de la demanda energética tienda más hacia las energías que no generan gas invernadero. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que muestra el gráfico de la derecha? Es que si quisiéramos mantenernos dentro de los 2 grados sobre la revolución industrial, les recuerdo que ya vamos en 1,1, ¿cierto? De aquí al 2050, bueno, la distribución energética debería moverse más o menos como está el gráfico de torta a la derecha. ¿Qué nos muestra el gráfico de torta a la derecha? Que por lo menos deberíamos tener un 17% de energía, de demanda energética cubierta por energía solar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ya? Hoy en día tenemos, creo, un 2, un 3, una cosa así. Que al menos un 17% esté cubierta, por ejemplo, por hidroeléctrica. Pero los ambientalistas se ponen a la hidroeléctrica, entonces tenemos un problema, ¿ya? Que al menos tengamos, a nivel mundial, obviamente, un 17% de la energía cubierta por energía nuclear, que tampoco genera gas invernadero. Pero los ecologistas se oponen a la energía nuclear. Y así sucesivamente. ¿Ok? O sea, bajar lo que es, por ejemplo, carbón, bajarlo lo más posible, ¿ok? Y este gráfico de torta es solamente para electricidad, no incluye el transporte. Si incluyéramos el transporte, esa barra ploma que involucra carbón se emplearía más porque incluiríamos también el petróleo como fuente de carbón, sería mucho más grande. ¿Okay? Entonces la solución no es fácil, pero sí yo creo que es tecnológica, esa es mi opinión. Yo creo que la solución antes que política es tecnológica. Hay gente que lo ve al revés, dicen que antes que tecnológica es política. Bueno, esa es una discusión de nunca acabar y quizás gente que estudia ciencias sociales tiene una opinión más informal al respecto. ¿Ya? La gente que estudia sociología o historia ve en las revoluciones fenómenos sociales. Yo a veces veo en las revoluciones avances tecnológicos. Probablemente yo esté equivocado. O sea, por ejemplo, las grandes revueltas sociales que hay hoy en día, no solamente en Chile, sino que en el mundo, yo creo que se deben a las redes sociales, más que a un descontento social particular de esta época. Yo creo que el descontento siempre ha existido. Pero las redes sociales han permitido que la gente se coordine más y se comparte información y pueda movilizarse de forma más coordinada. Y por eso han pasado grandes revoluciones, no solamente en Chile, en casi todas partes del mundo. ¿Sí? Yo considero que el Internet es una gran revolución, o sea, y así sucesivamente. ¿Ya? Y para darle a usted un panorama también social de esto, que también creo que es bueno tenerlo presente, ustedes tienen que entender que la conversación que estamos teniendo ahora también peca de una cosa que los que vivimos en la zona central como que no vemos mucho, salvo en invierno. ¿Ya? Y es que como ustedes mismos calcularon en su evaluación, después del transporte, la calefacción, los que tenían sus casas calefaccionadas, porque habían 2 o 3 personas que eran verdaderos guerreros y guerreras y dormían congelados, ¿ya?
Pero la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, somos bien burgueses y nos da un poquito de frío y prendemos la calefacción. ¿Ya? Y ustedes mismos calcularon la cantidad de energía que consume la calefacción. Gigante, ¿no es cierto? Ahora, eso uno lo podría, yo lo pongo medio en broma, obviamente, uno lo podría considerar como, este es un gustito burgués, entendiendo burgués en el sentido actual de la palabra, no la visión marxista de la palabra burgués, ¿no es cierto? Uno lo considera como burgués como una persona acomodada, ¿no es cierto? Que exagera mucho los placeres de la vida, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay una cosa que no es menor, y eso está médicamente estudiado. Cuando uno vive en una atmósfera inferior a 15 grados Celsius, uno duerme en esas condiciones, las enfermedades respiratorias se disparan. O sea, hay una razón médica detrás. O sea, no es considerado saludable dormir en una temperatura bajo 15 grados en general. ¿Ok? Es una persona que duerma 5 grados, 3 grados en su casa, que yo lo he hecho, ¿no es cierto? Tiene una mayor propensión a tener enfermedades respiratorias. ¿Ok? Entonces, claro, como nosotros tenemos un periodo de tiempo muy acotado donde sufrimos eso, probablemente en junio, ¿no es cierto? Algo de julio. Ahora yo estoy aquí en la terraza y yo creo que hay por lo menos 20, 22 grados. No tenemos grandes problemas, pero pídanle eso a un sureño. Que no tenga chimenea, por ejemplo. Y digo, hoy, ¿cómo contaminas con madera y humo? Eres un desconsiderado. ¿Qué le va a responder el sureño? Profesor, ¿Sí? pero no que cuando uno quema leña no estaría como contribuyendo con un gas extra, porque es como, no sé, como el ciclo del carbono, no sé, usted lo explica, sino que sería como algo que ya estaba en el ciclo, no como el material que está, como el Sí, petróleo. sí. Sí, no, tú tienes razón. O sea, la persona que quema leña no incrementa el dióxido de carbono, porque esa leña se generó capturando CO2 antes, ¿no es cierto? Claro, genera contaminación atmosférica, sí, de otro tipo, material particulado, ¿no es cierto? Que es súper contaminante y lo vamos a ver en este curso. Sí, a lo que apunto yo, más que el tema del efecto invernadero es la demanda energética. O sea, pídele a un sureño que consuma poca energía. No, imposible, qué horrible ya. Es decir, claro, tú vives en la zona central, tú no sabes lo que es el frío. ¿Se fijan? De hecho, tan es así que estos países ecológicos que yo les mencioné consumen mucha energía, no solamente porque son más ricos, porque tienen climas mucho más fríos que los nuestros. O sea, digan los noruegos que consumen poca energía, se mueren en un día. Entonces la demanda energética no es tan simple, así como que decretamos que vamos a consumir menos energía. Si alguien no les dice cómo, es puro populismo. Es puro populismo. Miren, aquí hay este es muy antiguo este gráfico, pero no he encontrado un gráfico más actualizado. Si alguien lo tiene, por favor me lo dice. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Esto lo saqué de un libro de química ambiental. Muestra en el eje Y los kilojoules per cápita que se consumen en un país. En el eje X, los dólares per cápita. O sea, en el fondo es riqueza versus consumo energético por persona. Y ahí se ubica el país. Obviamente que ese es un promedio. Cada país es un punto y ese punto es un promedio. ¿Ya? Entonces, ¿y qué lo muestra este gráfico? Por ejemplo, que los países que están en el recuadro superior derecho, que serían todos estos que están acá, todos estos que están acá, ¿no es cierto? Son los países que son a la vez más ricos y consumen más energía. Y está Noruega, ¿okay? Que es súper ecológico. Uno siempre miren Estados Unidos, que es el país más contaminante del mundo, porque efectivamente son el país más contaminante del mundo. Pero en términos de demanda energética no están tan alejados de Noruega. ¿Ya? Lo que sí es cierto es que cuáles son los peores países, por así decirlo. O sea, si ustedes le dijera, si dividimos este gráfico en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, izquierda, derecha, ¿cuál país serían los peores y cuáles serían los mejores?
Pero mejor y peor en qué, profe? No, no entiendo la En el pregunta. sentido que equilibran muy bien este tema entre riqueza y consumo energético. O sea, claramente los que están en la esquina inferior izquierda son súper pobres y no, Claro, a nadie le gustaría vivir ahí por muy poca energía que consuma, pero claro, son súper ecológicos, pero a costa de una pobreza. ¿Ok? ujú. Entonces, ¿a dónde quieren estar ustedes? Yo creo que todos queremos estar arriba a la derecha. Arriba a la derecha, aquí. Estos países tienen O lo bueno que son países ricos, pero lo malo es que consumen mucha energía. ahí o tal vez Nueva Zelanda, Australia. Que quizá un poquito más abajo, ¿no es cierto? Es decir, igual riqueza, ¿ok? Pero menor consumo energético. Profe, pero por ejemplo ya, si Noruega consume mucha energía, pero esa energía la hace, no sé, fotovoltaica, no sería malo, ¿no? No sería malo, pero de hecho no es así, lamentablemente por el costo. De hecho, en energía solar fotovoltaica, Chile está entre los países que tienen más porcentaje de energía solar fotovoltaica del mundo hoy en día. Mm. Y no es más del 10%. ¿Se fijan? Esta es la ecuación que yo les decía. Entonces, claro, ¿cuáles serían los países como los mejorcitos, por así decirlo, desde mi punto de vista, en el sentido que equilibran bien riqueza con consumo energético? Japón. Está súper abajo en términos de consumo energético y está, en términos de riqueza, está lo más a la derecha de ese gráfico hasta el año 99. Esto probablemente ya ha cambiado, ¿ya? O sea, este gráfico tiene 20 años, tampoco piensen que esto es así ahora. Pero en esa época, Japón está lo más a la derecha de todos esos países, o sea, el país más rico de esa lista, en términos de PIB per cápita, ¿ya? Y consumía mucho menos energía. Pero claro, pero Japón tampoco es Noruega, en el sentido que Noruega es un clima que hay nieve por todos lados, no sé, tengo entendido, nunca he estado en Noruega, pero lo que uno escucha, lee, ¿no es cierto? Japón tiene un clima bastante más benigno, ¿ok? A mí me llama la atención Suiza, por ejemplo, no sé cómo lo hacen los suizos casi, también están en este eje nórdico, también son países bien fríos y tienen una demanda energética muchísimo menor. Son países bien interesantes para mí, ¿ya? Vayan buscando información de este tipo, ya, si ustedes quieren eh, opinar informadamente, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios. Y ahí está más o menos los que yo les tenía. Ok. Ah, y este es el gráfico que me faltaba mostrarle. Ahí están las comparaciones de la cobertura de la demanda energética al 2014, insisto, bastante viejo este gráfico, de lo que es Chile, las barras naranjas, versus el mundo al año 2012, que serían las barras un poco más como verde, celeste por ahí, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿en qué nos parecemos al mundo como promedio mundial y en qué nos diferenciamos? Miren, en términos energéticos. En petróleo nos parecemos. Tenemos casi la misma cobertura porcentual de energética de petróleo, ¿no es cierto? Sí, y 30% aproximadamente. en gas natural, mucho menos. Bastante menos, ¿no es cierto? Es que de hecho no somos productores de gas natural, eso lo importamos nosotros. En un momento lo importamos desde Argentina, ahora lo traemos en barco, no sé de dónde. Carbón, un poco más. Hermano, estamos cerca del promedio mundial, ¿no es cierto? Ya nuclear, nada. No tenemos nada de nuclear. ¿Ya? Ustedes, verán, son jueces si les gustaría parecerse al mundo o no en lo nuclear, ¿ya? Pero que la nuclear es una energía que no genera gas invernadero, estamos claros con eso. Leña y Ustedes, biomasa, aquí, ¿no es mucho. cierto? Tenemos una gran dependencia de la leña, sobre todo para el sur, donde la quema de leña para calefacción es la norma en el sur. ¿Ok? Claro, no genera, como discutíamos recién, un efecto sobre el ciclo del carbono mayor porque no altera el ciclo del carbono. Genera otro efecto
dañino atmosféricamente, sí. ¿Ok? Eso es lo que me queda a ver a mí por el tema de la demanda energética asociada al calentamiento global. O sea, si hay afirmaciones que tienen bastante peso hoy en día, es que, número uno, el cambio climático se debe mayormente al incremento de los gases invernaderos. Esa afirmación tiene un montón de evidencia hoy en día. Número dos, que esos gases invernaderos provienen en su gran mayoría de demanda energética. Número tres, esa demanda energética particularmente está asociada a la quema de combustibles fósiles por una demanda de transporte. No exclusivamente para transporte, pero mayormente para transporte. Porque también se utiliza petróleo para producir electricidad. Pero hay muchas otras fuentes de electricidad. Está la hidroeléctrica, está la energía nuclear. Pero para mover los automóviles, prácticamente hay una sola fuente de energía. O sea, las otras que existen, que es energía eléctrica, todavía están muy incipientes. Casi nadie tiene un auto eléctrico hoy en día. No sé si ustedes conocen a alguien con un auto eléctrico. Yo no conozco a nadie con un auto eléctrico, a nadie. Tengo un colega que tiene un auto híbrido, ¿ya? Que son estos que funcionan con electricidad y con combustible dependiendo de la velocidad. Eso es lo más que conozco. Y ese auto híbrido, que es el Toyota, ¿qué se llama? Prius, no me acuerdo cómo se llama ese auto, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Es terriblemente caro ese auto, terriblemente caro. Eso, dudas, consultas, comentarios, que estamos a la hora. Profesor, es como una pregunta igual bastante ignorante, pero dicen que cuando uno usa leña, porque yo me caliento con leña porque vivo en una parte donde no hay energía de otra forma, y estamos cerca del mar, como que se mitiga la contaminación o el efecto dañino, o eso es mentira. Sí, mira, la respuesta es sí, los detalles los vamos a ver cuando veamos contaminación atmosférica, pero para adelantarte una respuesta, efectivamente los gases se disipan muy rápido. ¿Y dónde más se disipan? En zonas costeras por las corrientes de aire. Entonces, mientras más bases al interior, se empieza a generar más oclusión de gas. O sea, el gas que se libera a la atmósfera empieza a quedar acumulado ahí. Y además se genera un efecto atmosférico que se llama la inversión térmica, que en invierno los gases fríos atrapan a los gases calientes, no los dejan salir, digamos. Entonces no se disipa la contaminación y más se concentra. Entonces efectivamente la disipación, no es que hay menos contaminación, es que se diluye más por los movimientos convectivos del aire. Efectivamente. Eso, ¿dudas, consultas? ¿Más dudas? Profe, la charla de Marcelo Mena, creo que se llamaba, Sí. ¿es mañana o el viernes? No, es el viernes. Yo voy a subir el enlace para quien pueda asistir, ¿no es cierto? No es obligatorio porque no es un horario de clase. Igual yo lo voy a grabar a quien no pueda asistir para que la repase si quiere. Es el viernes desde las 9:40 hasta las 12. Ya. ¿Ya? Yo no voy a poder ir porque tengo justo una prueba, pero de todas Sí, maneras ahí la la ven. quiero. Sí. Véanla porque Marcelo Mena es uno de los que más sabe en Chile de cambio climático, políticas climáticas y todo el tema. Porque además fue, como les conté, trabajaba en ONG y además fue ministro del Medio Ambiente de Bachelet, entonces maneja disciplinarmente esto, políticamente esto, fue a las COP de otros países, entonces está a otro nivel. ¿Ya? Sí, de todas maneras la voy a ver. Súper. Quedamos en eso entonces y nos vemos mañana. Ya les voy a subir una evaluación parcial ahora que tiene que ver con el cambio climático, ya para que la revisen. ¿Para la próxima semana sería, profe, o para mañana? Sí, para la próxima la voy a subir hoy para que la entreguen la próxima semana. ¿Ya? Ya. Chao, que estén bien. Igual usted, muchas gracias. Saludos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.